El 2023 se acaba, muchos salieron bien librados, otros no tanto, muchos ganaron, muchos perdieron. Esperemos repunten y levanten cabeza para el 2024. No sobra decir que esta lista es mi lista de los que yo pienso fueron los perdedores del año. ¿Hay más? Probablemente. ¿Los quieres compartir? Deja un top en los comentarios y los debatimos. Bueno gente, hoy en otro resumen, top 5 perdedores del 2023. Ahora sí viene lo chido. Número 5. Tom Cruise y Misión Imposible 7. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Como ya dije, lo de Tom Cruise es por Misión Imposible 7 parte 1. Tengan en cuenta que Tom Cruise tiene 60 años. Sí, esa cara tiene 60 años. Y quiere seguir haciendo películas hasta los 80. ¿What? Tom Cruise ha ganado mucha plata en su vida, simplemente este año esperaba romperla con Misión Imposible como hizo con Top Gun y no pasó nada de nada con Misión Imposible. ¡Muéstrame el dinero! De hecho, es poco recordada. Pero, ¿cuál fue el problema con la película? Como les decía ahorita, en el 2022 Tom Cruise era el gran ganador del año con la taquilla que hizo con Top Gun Maverick. ¡Muéstrame el dinero! Al ser el productor se ganó casi 100 millones por la cinta. Tom Cruise era el salvador del cine, la película reactivó el mercado después de la pandemia, le devolvió las ganas a la gente de volver a cine, a ver películas épicas, pero su franquicia insignia, no, eso es otra cosa. Misión Imposible 7 se retrasó no una, ni dos, ni tres, 4 veces y tuvo varios sobrecostos por ser filmada precisamente en tiempos de pandemia. La película estaba planeada para julio del 2021, luego pasó a noviembre del mismo año, de ahí pasó al 2022 en mayo y más tarde terminó en septiembre del 2022, hasta que por fin cayó en junio de este año, destruyendo así toda la expectativa que se tuviera de la película, pues simplemente cuando algo se retrasa tanto se pierde el interés. De la franquicia, esta séptima entrega recaudó 567 millones con un presupuesto de 290, quedando solo por encima de las 3 primeras películas de la saga, que rondaron aproximadamente los 400 a 500 millones, con la diferencia de que esas no superaron los 150 millones en presupuesto. Cabe resaltar que esta fue la más cara de toda la franquicia. Y hay otro factor que no ayudó mucho a que despegaran los cines: el conflicto con las salas de cine IMAX con Barbie y Oppenheimer. Demos contexto. Misión Imposible se estrenaba el 12 de julio, Oppenheimer y Barbie el 21 de julio. Tom Cruise se habló con los duros de las salas de IMAX para que le dieran más pantallas a su película y más tiempo, ya que muchas de esas iban a ser ocupadas en su mayoría por Oppenheimer y una que otra por Barbie, pero principalmente Oppenheimer porque a Christopher Nolan le gustaba grabar en ese formato. Al final Tom Cruise perdió la pelea, nadie le paró bolas, su película no tenía nada que hacer contra Oppenheimer y Barbie y su taquilla se vio afectada por las 2 mejores películas del año, o 2 de las 3 mejores películas del año, metamos a Mario ahí, en taquilla, estoy hablando de taquilla. Realmente tuvo mala suerte. Misión Imposible Sentencia Mortal parte 2 está programada para el 2025, otra vez retrasada un año por la huelga de guionistas y actores. No empieza bien la cosa. Por cierto, de la huelga de actores ya hablé en los ganadores del 2023. En fin, esperemos tenga mejor suerte que la parte 1 y que no pase lo mismo con esta franquicia como lo que pasó con Rápido y Furioso. Y hablando de Rápido y Furioso, ¿Caíste? número 4. Jonathan Michael Majors, acá Khan el maltratador, presuntamente. El 22 de marzo se reportaba que Jonathan Majors se dejó llevar por su personaje en Creed 3 y le había roto la madre a su novia del momento. Luego la demanda se quitó, pero más mujeres salieron a decir que habían sufrido ataques por parte del actor, que para entonces ya tenía un papel importante en el universo cinematográfico de Marvel, como Kang el Conquistador, el que se supone sea el gran villano de la próxima saga de Vengadores. También coprotagonizó Creed 3 con Michael B. Jordan.
Marvel no lo canceló, pero al parecer ha cambiado el rumbo de su universo compartido y planea poner a otro villano principal. De momento ni siquiera se piensan en recastear el personaje. Muy bien, dicen que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente por las acusaciones de violencia de género, Majors perdió varios contraticos. Por ejemplo, una campaña de imagen que tenía con el ejército de Estados Unidos, como si ya no tuvieran suficiente mala imagen. Perdió un papel en el biopic de Otis Redding, un músico y compositor de los años 60. También perdió el protagónico de la película El hombre en el sótano, un drama basado en la novela del mismo nombre, coprotagonizada con William Dafoe. Perdió un contrato con los Texas Rangers, un equipo de béisbol del que parece sería su imagen. Y también fue eliminado de la lista de los invitados del Met Gala, una gala a la que van las celebridades y pagan por ir. Hasta mejor que lo eliminaran, así se ahorra esa plática. Para más referencias, vean el spin-off de La Gran Estafa hecha por mujeres y protagonizada por Sandra Bullock. Bueno, y si al final no es culpable, ¿qué? ¿Todos los que lo abandonaron se van a disculpar públicamente o qué va a pasar? ¿Será que por eso Marvel no ha dicho nada y confía en el actor? Bueno, veremos. A principios de diciembre empezaba el juicio y quién sabe qué pasa. Tal vez gane, tal vez pierda. Si pierde, tal vez le toque pagar una fianza, lo cancelen en Hollywood y en 2 o 3 años aparece de nuevo. Si gana, no sé, la gente se disculpará y volverá a su vida normal. En fin, gran perdedor. No veo a nadie que haya perdido tanto trabajo en el año. Para actualizar un poco el caso del juicio, a momento en el que hago este video, parece que el actor va a ganar el juicio. Sin embargo, queda en evidencia de que sí puede ser un maltratador psicológico. En fin, no entraré yo a juzgarlo, pero tal vez cuando el video salga ya el veredicto esté listo. Déjenlo en los comentarios. Vamos con otro. Listo, lo que sigue. La número 3. Rápido y Furioso 10. O toda la franquicia, ya no sé. ¿Alguien se dio cuenta que este año se estrenó otra película de Rápido y Furioso? ¡Viva! No me malinterpreten, a mí me gustaba Rápido y Furioso, como hasta la 7, creo. En fin, Rápido y Furioso 10, la franquicia. Esa misma de la que el mismo Vin Diesel dijo que no iba a hacer más después de la 7ª, que porque se había muerto Paul Walker. ¿De qué me estaba riendo? La demora fue ver la taquilla de la 7ª película para que se le abrieran los ojos a Vin Diesel y planeara más películas. Y ya está confirmado que está trabajando, obviamente, como no, en la 11. Como sea, veamos algunos números del fracaso que fue Rápido y Furioso 10 para darle el puesto número 3. La taquilla de Rápido y Furioso 10 fue de 705 millones de dólares. Nada mal. Pero costó 340 millones hacer esta madre. 340. Avatar y Los Vengadores valieron menos. Que con publicidad puede llegar hasta los 400 millones aproximadamente. Rápido y Furioso 10 fue la película más cara de la franquicia y solo supera las 5 primeras en taquilla. Y de esas ninguna valió más de 125 millones. Y bueno, al principio había dudas de que a Vin Diesel le dieran luz verde para hacer otra más, pero luego se confirmó un spin-off de una película ambientada en el mismo universo, pero protagonizada solo por mujeres. ¡Qué original! Luego súmale los problemas con el elenco porque Vin Diesel se enojó con Jason Momoa, porque Jason Momoa, como todos saben, tiene muchísimo más carisma que él, y le estaba robando el protagonismo y todos los reflectores. La misma historia que con La Roca, pero con diferente personaje. Una lucha de egos para ver quién lo tenía más grande. Por eso La Roca se hizo el bobo y rechazó decentemente la propuesta para volver en la supuesta última entrega que vendría siendo la 11. Olvídelo, amigo, búsquese otro tonto, amigo. Supuestamente porque no se sabe cuántas más llegarán. En fin, Vin Diesel es más tóxico que Chernobyl, pero les ha hecho ganar mucha plata a los de Universal. Entonces, por lo menos tiene garantizada la 11. Y diciendo que es la última de la franquicia, se asegura que la gente vaya a verla. Y si tiene una buena taquilla, adivinen qué va a pasar. No lo sé, tú dime. 12, 13, 14, ¿hasta dónde llegará? Déjenlo en los comentarios. Como sea, la saga continúa, sigue agonizando, pasó de cine de acción a cine de fantasía y ya ni el cielo es el límite, ni el espacio. En fin, veremos qué pasa. Vamos con otra. Y corte. ¿Eso es todo? ¿Se acabó?
Número 2. El cine de superhéroes. Sí, ya sé que todo el mundo ha hablado del tema, pero ¿qué puedo hacer? Este año fue el debacle del cine de superhéroes. De hecho, si se quieren ver un video bueno, que no sea este, vayan al canal de Te lo resumo, que tiene un video de superhéroes como de 40 minutos sin un minuto de desperdicio. Ni un minuto. Genio. Pero bueno, primero que todo miremos la lista de las producciones de superhéroes de este año. Vamos con las series. En las series tenemos Invasión Secreta, primera y última temporada, muy lenta, muy mala, muy nada. Loki, temporada 2, rescatable y dio esperanzas a todos los fans de Marvel. Y luego llegó The Marvels, que la cagó. Generación V, spin-off de The Voice. Esta se salva porque es de The Voice y The Voice es The Voice. Invencible, la temporada 2, esta me gusta y la primera temporada fue un éxito. Además es animada y le da frescura al asunto. Como dato que nadie pidió, por ahí están hablando de hacerle un live action. Otra que se estrena a finales de diciembre es What If, la segunda temporada también es animada y creo que se salva porque la primera temporada fue buena. Para un total de 5 series basadas en superhéroes. Creo que son todas. Y ahora vamos con las películas. Oye, despacio, cerebrito. Al principio del año teníamos Ant-Man, la 3, directamente fracaso. Shazam, la furia de los dioses, fracaso y un somnífero brutal. Si algún día sufres de insomnio, pues mírate la película y te quedas dormido a los máximo 5 minutos. Guardianes de la Galaxia no fue fracaso, fue la única que gustó, pero en otro momento de la historia rompe la taquilla, con más de 1.000 millones sin dudar. Sin embargo, 850 millones saben a poco, pero se salva. Spider-Man Across the Spider-Verse, exitazo, la mejor del año, 100 millones de presupuesto, taquilla 690 y qué animación, brutal. Es bellísimo. The Flash, lo que empieza mal, termina mal. Crónica de una muerte anunciada, fracaso y un CGI que te hace llorar sangre. The Marvels, mala como el culo, fracaso. Blue Beetle, mucho esfuerzo, pero ni su propio estudio creía en ella, fracaso. A las 2 semanas, si no estoy mal, ya estaba en HBO Max. Kraven el Cazador entra ahí porque iba a ser fracaso, pero le cambiaron la fecha por la huelga de guionistas. Entonces Sony la puso en el 2024. Aquaman y el Reino Perdido. Mientras hago este video, faltan unos días para su estreno. Jason Momoa es muy querido, pero me voy a arriesgar. Fracaso. Además, ¿qué sentido tiene? La película llega tarde, está muerta, el universo lo van a reiniciar, la sacan porque ya está hecha. Y bien, todas estas películas, sin contar a Kraven, obviamente, tuvieron un costo de aproximadamente 1.430 millones de dólares. Y su taquilla fue de 300 millones, aproximadamente, claro. Aquaman se le pronostica unos entre 200 a 300, para los más optimistas. Las peores de lejos fueron The Marvels, The Flash y Blue Beetle. Las mejores, Guardianes 3 y Spider-Man Across the Spider-Verse, que en el 2025 estrenada la tercera. Saturado, repetitivo, como se le quiera decir, hay productos que muestran que hay esperanza. Sin embargo, veamos qué le espera al cine de superhéroes en 2024. En 2024 se estrena Deadpool 3 de Marvel, que es una de las películas más esperadas de la temporada. También en febrero, creo, se estrena Madame Web de Sony, que, bueno, no sé. Kraven el Cazador llega hasta octubre, si no estoy mal, y también Venom 3 de Sony. DC reinicia en 2025, entonces será un año calmado para ellos. Y en las series hay varias de Marvel confirmadas. Echo, Agatha, Diarios del Darkhold, la serie animada de X-Men 97, que para los nostálgicos como yo la veremos fijo. Y aún por confirmar por los problemas con el guión de Daredevil Born Again, si será estrenada a finales del 2024 o en el 2025. En el futuro parece que la cosa puede mejorar. DC con James Gunn a la cabeza, reestructurando y reiniciando su universo desde cero. Además, ¿quién no quiere verse una película de Superman así hayan sacado a Henry Cavill? Sin temor a equivocarme, Superman es el superhéroe más conocido de todos. Bueno, otra que se estrena en 2024 es la 4ª temporada de The Voice, que es así, meto las manos al fuego por ella, éxito. Y por parte de Marvel, el CEO de Disney ordenó calidad más que cantidad. Y parece que se va a cumplir. En fin, en Marvel varios proyectos se han puesto en pausa. Han sacado a guionistas, a directores, se han contratado otros guionistas, se han cambiado fechas. Daredevil se está volviendo a hacer, ya la tenían casi hecha. No sé, veremos qué pasa. Porque con Loki demostraron que todavía hay nivel. Y bueno, por eso y más, los superhéroes son grandes perdedores en el 2023. Vamos con la última. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.
Así como en los ganadores, tengo otros que fueron perdedores, sin embargo no los anexé porque sí fueron perdedores, pero los otros 5 me parecieron más perdedores. Entonces vamos con un bonus track rápido. Los grandes estudios y las plataformas de streaming. Estos perdieron por la huelga de guionistas y actores. De esa ya hablé en los ganadores y por eso no la menciono más. Son perdedores porque se les retrasaron todas las producciones y perdieron mucha plata con eso. Ni más ni menos. Para mencionar una que me duele en el corazón, uno de los perdedores fue Transformers. Sí, Transformers. Y la pongo porque es una de las cosas que más me recuerda a mi infancia. Y Dios, cómo ha muerto la franquicia. Es más, parecía que revivía con Bumblebee, pero en la última me dormí literal. Ni trayendo a los personajes de Guerra de Bestias fue buena. Además, nadie se acuerda que Transformers se estrenó en 2023. Así de mala fue. Una tristeza absoluta. Y por último, claro está, los blockbusters. Y técnicamente el cine en general. En el 2023 solo 2 películas pasaron los 1.000 millones a nivel mundial, Barbie y Super Mario. Hay que ir hasta el 2014 para ver menos películas que pasarán dicha cifra. Ese año, mira qué curioso, solo lo logró Transformers, la era de la extinción. Y eso sí, no estoy tomando en cuenta ni el 2020 ni el 2021 por la pandemia, claro. Y solo por poner otros ejemplos, en 2022 hubo 3 películas que pasaron los 1.000 millones y en 2019 hubo 9, siendo el número más grande de la historia. Lo que sí es cierto es que todo lo que sube tiene que bajar y el cine se va a recuperar eventualmente, esperemos. Y creo yo que sería todo lo que tengo que decir. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Para terminar, y no siendo más, para presentar al ganador de los perdedores. Contradictorio. El más perdedor del año. Número 1 y ganador. Disney. Pero estudios, no sé nada de los parques. Esto es fácil, casi obvia, pero necesaria. En términos generales, no sé si realmente Disney como conjunto haya perdido mucha plata, al parecer sí, y la compañía ha encontrado en 2023 uno de sus peores años. Lo que sí sabemos es que su principal motor de publicidad, que son las películas de sus franquicias, les fue como el culo este año. Primero veamos algunas franquicias que tiene Disney. Por ejemplo, tiene a Pixar, Marvel, Lucasfilms, que de ahí sale Star Wars, Indiana Jones, entre otros. 20th Century Studios, que llegó cuando compraron a Fox, y sus propias marcas comercializadas bajo el nombre de Walt Disney Pictures. Y de ahí se desprenden, por ejemplo, Iron Man, Toy Story, Monster Inc., Intensamente, Star Wars, Indiana Jones, Piratas del Caribe, Las Crónicas de Narnia, Frozen, Zootopia, Cars, etcétera, etcétera y etcétera. Y entonces hagamos un pequeño recuento de sus producciones del 2023 para saber si es tanto lo mal que les fue. Por ejemplo, miremos Elementos. La historia de la gente del agua y el fuego nos llamó mucho la atención, valió 200 millones hacerla, tuvo uno de los peores arranques en taquilla para una película bajo el sello de Pixar, luego alcanzó a recaudar 496 millones en la taquilla global, gracias al boca a boca de las personas y que no tenía mucha competencia, pero se considera fracaso. Para un presupuesto como ese se esperaba unos 700 millones más o menos. Otra, Indiana Jones 5. Ni todo el CGI del mundo ayudó a que esta película hiciera algo. No pasó nada de nada con Indiana Jones. 15 años después revives la franquicia, le metes 300 millones al presupuesto, 300 palos y ahí te hace 384. Sin temor a equivocarme, Indiana Jones no solo fue fracaso, sino que le dio pérdidas a la compañía. La fórmula de la nostalgia no funcionó, pero ni de cerca. Otra, Guardianes de la Galaxia Volumen 3. De los Guardianes no hay nada que decir, fue la única que tuvo buenos números. 250 de presupuesto, 846 en taquilla, un éxito. ¿Se podía esperar más por el cierre de la trilogía? Probablemente. Pero lo dieron todo y se convirtió en una de las mejores trilogías de superhéroes que hay. Es mi favorito. Diferente fue el caso con Ant-Man 3. 200 millones le dieron a esta cosa de presupuesto y solo respondió con 476 millones en taquilla global. Imagínate lo mala que ni Paul Rudd pudo salvar esta cosa. En la película donde presentabas con toda al villano de la próxima gran saga de Marvel les fue como al culo. Solo miren esto, la primera de Ant-Man valió 130 millones y recaudó 520. Y la segunda de Ant-Man, que para mí es la más mala y olvidable, costó aproximadamente 160 millones y recaudó 622. ¿Saturación de mercado? Tal vez.
y también un pésimo CGI y una historia muy normalita. Otra de las películas que estrenó Disney este año y una de sus grandes apuestas fue el live action de La Sirenita. La Sirenita realmente nació muerta, esa es la verdad. Nadie iba a hablar de la película sino del color de piel de su protagonista. Fue más importante ese hecho que la misma película. Una cagada porque Halle Bailey lo hizo muy bien y Melissa McCarthy como la bruja fue lo mejor de la película para mí, claro está. En fin, con los live action de Disney que son un copio y pego de la versión animada, por lo general se esperaban taquilladas por encima de los 1.000 millones. Inocente palomita. Pero 250 millones de presupuesto contra 570 de recaudo, adivinen, fracasó. Para sumarle otra al descalabre de la compañía The Marvels. Nadie creía en The Marvels y aún así logró sorprendernos. 250 millones de presupuesto para una taquilla actualmente de 200 millones y que va a rondar máximo los 220. La peor taquilla de la historia de Marvel, la peor película de la historia de Marvel, todos los adjetivos que le quieran poner negativos. Y se podía decir que las otras películas no estaban teniendo buenos números, como Ant-Man, los mismos Guardianes que podían haber hecho más, y algunas quedaban casi en tablas, pero esta sí directamente se fue a números rojos. Es una mala noticia. Bien, otra. La Mansión Embrujada. Esta película demuestra claramente el desorden o la falta de liderazgo a la hora de aprobar proyectos en Disney. ¿A quién puta se le ocurrió aprobar 150 millones para hacer una película de una casa embrujada para niños? Lo más preocupante es que al ver la película la primera pregunta es ¿a dónde se fueron esos 150 millones de presupuesto? 120 millones de taquilla para una película que parecía hecha directamente para Disney Plus. Y si no la han visto, no la vean porque van a perder 2 horas de su vida. O 1 hora y media, no sé cuánto dura. Y por último, la cereza del pastel, Wish. Wish estaba hecha para celebrar los 100 años de magia de la compañía. Le dieron 200 palos de presupuesto y siendo sincero no la he visto todavía y mientras hago este video la película ha recaudado 90 millones a nivel global. Digamos que llega más o menos a los 150 siendo muy generoso. Una palabra, fracaso, una más para la lista. Ahora compilemos la información. Entre esas 8 películas suman una taquilla de 3.240 millones más o menos. Por unos costos de producción de aproximadamente 1.800 millones. Tengan en cuenta que nunca se suma lo que se gasta en publicidad, que dependiendo del tamaño de la película es más o menos. Por ende, Disney no pudo ni duplicar el presupuesto en taquilla que dedicó para hacer sus producciones. Y por eso es el más perdedor del año. ¿Qué vas a hacer ahora? No tengo idea. Las películas animadas que eran el fuerte de Disney, se supone, se han visto afectadas por su propia plataforma de streaming. Ya la gente sabe que en 6 u 8 semanas van a tener la película animada de momento en Disney Plus y pues no van a cine. Pero bueno, eso es el 2023. ¿Qué le espera a Disney en el 2024? Bob Iger, el CEO de la compañía, informó que piensa dedicarle más tiempo a la calidad de producciones que a la cantidad. En la misma línea, Kevin Feige, el jefazo de Marvel, dijo lo mismo, pero con las producciones de superhéroes de Marvel. Veremos qué pasa. Hasta el momento, para Disney, en el 2024 están confirmadas estas películas. Tal vez algunas se retrasen o tal vez no. Depende de cómo vean el mercado. Sin embargo, son pocas. Elio es una película animada que no sé de qué va. Creo que es un niño que se junta con extraterrestres. Tienen El planeta de los simios, la cuarta del reinicio de la franquicia que viene heredada de Fox. El live action de Blancanieves que ya tiene su propia controversia. Pero lo mejor que tiene la película es que la bruja malvada es Gal Gadot. Y de seguro más adelante le harán un spin-off a la bruja malvada, así como Maléfica, que por cierto, no sé si lo saben, ya se confirmó la tercera. También una de las películas más anticipadas del 2024 es Deadpool 3 con el regreso de Hugh Jackman, y por parte de Marvel sería la única de superhéroes que estrenaría en ese año, sin contar series y cosas animadas. La gran apuesta de Disney sin dudarlo es Intensamente 2 con nuevas emociones. Y ya, no sé qué más pasa. También tienen a Mufasa, un live action precuela del Rey León. Muy original la cosa. Bueno, la verdad no, espero les vaya muy bien con eso. Gracias, señor Sarcasmo. Y otra heredada de Fox es Alien Romulus, una película de Alien que no parece que conecte con las otras y que parece ser parte del plan para iniciar otra saga de Alien. Como ven, 2 animadas, una que es original, otra que es secuela. Tienen 2 live action, una de superhéroes y 2 franquicias que hay que explotar
de la compra de Fox. No sé, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, gente, no siendo más, no siendo menos, esos fueron para mí los grandes perdedores del 2023. Ya saben, si no han visto el video de los ganadores del 2023, búsquenlo en el canal que lo publiqué antes de este. Dejen en los comentarios quién o qué consideran fueron los perdedores del 2023. Hagan su propio top, que los leo en los comentarios siempre. Y ya saben qué hacer, suscríbanse si son nuevos en el canal, que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, activen la campana, toda la cosa, dejen consejos. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.